Bueno, vamos a dar comienzo a este taller de la red de herbarios de Argentina, que pertenece a la Sociedad Argentina de Botánica. Y bueno, les damos la bienvenida a todos los que están. Hoy vamos a tener un taller sobre el género Celtis, sobre la diferenciación del género Celtis, a cargo de la doctora, que es ingeniera agrónoma, Débora Chamorro. Sus estudios doctorales fueron justamente en el género Celtis y pertenece al herbario Juan Pablo Lewis de la Universidad Nacional de Rosario, a la Facultad de Ciencias Agrarias. Así que le damos la bienvenida y te agradecemos, Débora, por ser la segunda que se anima a darnos un taller y bueno, esclarecer en este género que no es fácil de determinar, ayudarnos a conocer un poco más de características. Bueno, Eli, muchas gracias por la presentación. Bueno, entonces comparto, ¿no? Sí, sí, compartí. Ustedes me avisan si se ve bien. Perfecto, se ve. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces arranco nomás. Bueno, como dice el título de la presentación, tips para diferenciar a campo los talas, las diferentes especies que podemos encontrar en Argentina. Como ya me presentó Eli, yo soy Débora Chamorro y pertenezco al herbario Juan Pablo Lewis. Bien. Se los presento a Celtis, en realidad subgénero Mertensia, y digo subgénero Mertensia porque todas las especies que vamos a encontrar acá en Argentina pertenecen a ese subgénero y se caracteriza por tener espinas. Se trata de árboles o arbustos, no sé si se ve el cursor, ¿sí? Sí, sí, se ve el cursor. Perfecto, gracias, Eti. No hay nada. Bueno, árboles o arbustos presentan hojas simples. Estas hojas simples, en vez de la hoja, presentan estos bolsillos que se denominan domáceos. Bueno, el fruto es una drupa, como vemos acá, bastante llamativa, sobre todo para las aves. Como les dije al principio, presentan espinas de distinto tipo, ya vamos a ver más adelante, simples, geminadas, rectas, curvas de distinto tipo. La flor la verdad, es poco llamativa, pero tiene así verdecitas chiquitas. Y una cosa importante es que el fruto drupa, que es el fruto que pertenece, digamos, bueno, el mismo que el durazno, presenta un carozo calcificado que se denomina pireno, que es esto que yo muestro en esta última parte. Y esto tiene una gran importancia taxonómica, que también se los voy a contar un poquito más adelante. Pero esto sería, a grandes rasgos, las características de este género y subgénero Mertensia. Bien, pero ¿por qué entonces lo que vamos a plantear acá es por qué son tan difíciles de reconocer y de diferenciar a campo los Celtis? Bien, a grandes rasgos acá presento las distintas especies que encontramos en Argentina y lo que podemos ver es que la verdad que son muy similares, por lo menos en lo que respecta al hábito de crecimiento, las formas de las ramas, vemos que todas son como media péndulas. Nosotros solemos decir a campo vulgarmente que tiene forma de sombrero de bruja, porque la verdad que cuando vemos esto así como caído y ya lo vemos entre las distintas plantas, nos llama bastante la atención y es uno de los referentes para ir a chequear. Y además de entre distintas especies ser parecidas, como vemos, bueno, acá son dos especies diferentes y a la vez son parecidas, el tamaño de la hoja, la forma de la hoja, también encontramos que son dentro de un mismo individuo, son muy variables morfológicamente, tienen una gran plasticidad morfológica. Entonces lo que vemos acá es un ejemplar de herbario de la misma planta, el mismo ejemplar, el mismo individuo, en el cual vemos una rama de una parte de la copa y otra rama de otra parte. Y vemos la gran diferencia en cuanto a tamaño y forma de la hoja. Por eso decimos que cuando vamos a ver un ejemplar, bueno, a herbario ni hablar, pero a campo, hay que mirar bien completo todo, porque con una ramita solamente la verdad que podemos errar, porque es muy difícil, porque la verdad que es muy variable, incluso como decimos en el mismo individuo. Entonces, bueno, esto creo que es una de las cosas que lo hace más difícil de reconocer a campo, su gran variabilidad. Acá con estas fotos lo que quiero mostrar es lo mismo, son tres ramas de un mismo árbol y vemos la gran plasticidad morfológica a nivel de hojas. Si yo veo a lo mejor esta hoja grande sola,
lo que menos voy a pensar que se trata a lo mejor de esta planta, que la generalidad son las hojas más tamaño mediano, ¿sí? Bien, pero bueno, afortunadamente también tienen diferencias, y estas pequeñas diferencias en conjunto, porque la verdad que con una sola es difícil reconocer a una especie, pero en conjunto muchas características nos van a permitir diferenciar las distintas especies del género Celtis en la Argentina. Ciertas características son el color del fruto, la pilosidad de la flor, en realidad del ovario, como vemos acá, el tipo y forma de las espinas, como les decía antes. Pero bueno, es importante destacar, perdón que soy pesada, pero de tener en cuenta muchas características y no una sola, ya que, como dije antes, si vemos una ramita, podemos errarle en la determinación. Bien. Y como les dije en el principio de esta presentación, un carácter muy importante es los pirenos, las características de los pirenos, de gran importancia taxonómica, porque como vemos acá, esto a modo de ejemplo, vemos que son muy diferentes. El tema que a lo mejor es una característica difícil de ver a campo, porque tengo que primero ir al campo y encontrar que estén en fruto maduro, y segundo, pelarlos, que no es fácil a campo, y tampoco observar estas características a campo, sino que esto se ve muy bien con una lupa. Entonces, pero cuando ya estoy con ciertas otras características que me permiten llegar a la especie, si además tengo esta característica, sin dudas voy a poder llegar a la especie correcta. Bien, entonces, ¿qué vamos a, como dice acá? Perdón, yo tengo acá un coso que no me deja ver bien. Ahí está, ahí lo estoy corriendo del lugar. A ver, perdón, ahí está. Bien, ¿cómo diferenciar los celtis? Primero, como digo, es reconocerlos. ¿Cómo me doy cuenta que estoy frente a un celtis y no frente a otra especie primero, a otra familia, o otro género, perdón? En este caso, lo primero que veo yo a campo es las ramas en zigzag. Es muy característico, no es la única, el único género que presenta ramas en zigzag, pero la verdad que en el género celtis es muy característico. Esta foto es, bueno, bien notoria. No todas las especies están notorias así, pero en la mayoría vamos a encontrar esta característica bien notoria. Bien. Otra cosa que nos fijamos es el hábito de crecimiento, eso es muy importante, si es un árbol o un arbusto. Las nervaduras, una cosa que caracteriza a Celtis es que tiene tres estrías nervadas desde la base, como muestra acá con el cursor, y la presencia de estos domáceos, que son estas bolsitas en el embés, que son muy característicos, y a lo mejor a campo lo que podemos ver es estos puntitos. Estos en lupa, lo del medio que se ve bien. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de estas tres nervaduras, podemos decir que estas dos fotos de ejemplo que me mandó una amiga en su momento, o sea, no son Celtis. Entonces ahí también medio que por descarte ya voy como enfocándome al género Celtis. Entonces dijimos hábito de crecimiento, nervaduras trinervadas y la presencia de domáceos. Bien. Acá otro modo de ejemplo para ir reconociendo lo que es Celtis y lo que no es Celtis. También otra amiga me mandó estas fotos, pensando que podía ser Celtis, y bueno, en realidad estamos frente a un mistol, que la verdad que tiene muchas características similares a Celtis, porque bueno, el tronco es similar, esta corteza rugosa, a una de las especies de Celtis, la forma del árbol, las hojas que son simples, trinervadas también, pero bueno, no tienen domáceos, también tienen las ramas en zigzag, tienen espinas como Celtis, tienen geminadas y solitarias, y también el fruto es una drupa, o sea que tiene bastantes características similares como para confundirse, pero bueno, realmente tiene diferencias porque no tiene los domáceos que mostré antes, que son esas bolsitas. También a nivel del color de la hoja, mistol es más tirando un grisáceo glauco. Y bueno, la diferencia radica principalmente en las flores, ya que bueno, esta pertenece a la familia Rhamnaceae y Celtis a, bueno, Cannabis. Entonces ahí ya yendo más a un nivel más eh, profundo, podemos ver que a nivel de flores va a ser diferente. Pero bueno, con estas características de los domáceos, por ejemplo, en este caso, ya nos podemos dar cuenta que no estamos frente a un Celtis. Y bueno, también a modo de ejemplo, traigo a Trema, que acá, bueno, tiene sentido porque está en la misma familia, Cannabacea, pero bueno, tiene grandes rasgos que hacen diferenciarlo de Celtis, como por ejemplo, que no tienen espinas, son plantas inermes, a diferencia de Celtis, que sí tiene espinas.
Las ramas estigmáticas tienen el ápice entero en trema, en cambio en Celtis ahora vamos a ver que son bífidas o bilobuladas. Y el endocarpo, que es esto que le decía el pireno, acá es membranáceo y en Celtis es óseo y por eso se denomina pireno. Entonces, bueno, con esa característica también nos damos cuenta que esto no es Celtis. Bien. Una vez que yo empiezo a ver, empiezo a reconocer que no es Celtis y que es Celtis, una vez que me doy cuenta que estoy dentro de Celtis, por esta característica de los domaces, todo lo que les estoy nombrando, empezamos a ver otras características que me van a empezar a servir para diferenciar dentro de las especies de Celtis, ¿sí? Entonces, una muy importante es el tipo de espinas, acá lo que les muestro es la gran variabilidad. En este caso, el primer caso son espinas caulinares, que es una característica importante de una de las especies de Celtis, y después el resto son estipulares y de distintas formas. Estas son curvas, bien curvas, están semicurvas, rectas, geminadas, que es decir que están de a pares. Y como insisto nuevamente, con una sola característica no me va a servir para llegar a la especie de Celtis, pero ir anotándolas para llegar a la especie final sí que me va a servir. Bien, otra de las cosas que yo uso para llegar a la especie es la forma de las hojas. Como dije en un principio, son muy variables a lo mejor en un mismo individuo, pero entre las distintas especies, si vemos la planta en su totalidad, suelen repetir un patrón. Entonces, la forma de las hojas, por ejemplo, en la del medio son como más circulares, a diferencia de las otras que son más ovales. Y lo que nosotros le decimos vulgarmente lija, que esto es muy importante, es la segunda cosa, primero miro si zigzag y segundo miro si tiene lija, le decimos nosotros, que es en el haz de la hoja, cuando cuando tocamos la hoja desde el ápice a la base, vemos que hay una escabrosidad, que es como que te frena al tacto, que es porque tiene pelos escabrosos, y a eso le llamamos lija. Entonces, cuando voy al campo, también lo segundo que hago es tocar la hoja y ver si tiene esta lija o no. Bueno, hay una de las especies que es la característica fundamental. ¿Tiene lija? Es esa especie. ¿No tiene lija? Puede ser cualquiera de las otras. Entonces, es algo que podemos ver a campo y que a lo mejor en una foto o un herbario obviamente no lo vamos a distinguir, excepto que estén las observaciones. Bien, esto, bueno, acá lo que quiero mostrar es la pilosidad del embés. La pilosidad también es otra gran importante característica. Como digo, también es importante verlo en toda el individuo, porque a veces en las hojas más nuevas, o si están a la sombra, o si están al sol, puede cambiar un poco el patrón de pilosidad, entonces es importante ver todo el individuo y anotar la generalidad. Después otra característica importante es la pilosidad del ovario, que algunos son bien pilosos y otros son directamente glabros. Como dije anteriormente, el tipo de espina, si son caulinares o estipulares, y después la forma. Y para finalizar, el tipo de hábito de crecimiento, si se trata de árboles o arbustos. Bien, con toda esta característica que yo trato de nombrar así a grandes rasgos, yo creo que vamos a poder llegar a la especie. Pero una sola, claramente, como insisto, no.